Buenas noches, un placer empezar la temporada número 2 de Economía al Cuadrado y encontrarnos de vuelta en esta pantalla en el programa número 37 de Economía al Cuadrado. ¿Y cómo vamos a empezar la temporada número 2 de Economía al Cuadrado? Teniendo en cuenta que es un año electoral, vamos a empezar mostrándoles los lineamientos básicos de nuestra propuesta de baja del gasto público y reducción de la presión tributaria que tenemos en nuestro próximo libro, que está por salir, con Javier Milei. En este libro, dentro de sus 500 páginas, está la propuesta de bajar el gasto público 15 puntos porcentuales y bajar la presión tributaria 10 puntos porcentuales a lo largo del próximo mandato del próximo gobierno. O sea, estamos proponiendo bajar el gasto público 15 puntos porcentuales del PBI, la presión tributaria 10 puntos porcentuales del PBI a lo largo de 4 años. Y este trabajo hay que hacerlo en 2 tramos. En la primera mitad hay que llevar la presión tributaria a los niveles del 2007 y ya mostraremos cómo nos proponemos sugerir el trabajo. Y luego, en la segunda mitad del mandato del próximo presidente, llevarlo para el final de su mandato, cuando la economía ya estuviera creciendo fuerte por la anterior reducción impositiva, con la inversión encaminada, bajar la presión tributaria hasta los niveles de 2002-2003. Obviamente, y como siempre remarco, todos queremos bajar impuestos. Obviamente que los impuestos en este país son leoninos y ningún dueño de micropyme, ningún dueño de pyme, ningún empleado en relación de dependencia, mucho menos ningún cuentapropista va a estar en contra de bajar impuestos. Todos sabemos que los impuestos en Argentina son demenciales, que la economía implosiona y los negocios privados quiebran porque no pueden ganar dinero, entonces no invierten, entonces no generan puestos de trabajo y en consecuencia los salarios caen porque la presión tributaria tiene un nivel que no está acorde con esta economía. Pero ahora bien, siempre lo decimos, antes de bajar la presión tributaria, antes hay que bajar el tamaño del sector público, reducir el Estado y bajar el gasto público más que la presión tributaria, porque obviamente no se pueden bajar los impuestos si antes no se baja el gasto público. Solamente a gente que no sabe de economía se le puede ocurrir bajar los impuestos sin achicar el Estado o bajar el gasto público, que es lo que hizo Cambiemos, y así no fue. Entonces, vamos a mostrar también nuestra propuesta para bajar en 2 tramos el gasto público y bajarlo 15 puntos porcentuales. Ahora, en los 4 años. Entonces, ¿por qué ese tamaño? ¿Por qué hay que bajar la presión tributaria a 10 puntos porcentuales y el gasto público 15? Acá lo muestro. Miren este gráfico. Acá que vemos que Argentina tiene un gasto público de alrededor de 15 puntos porcentuales, 18 puntos porcentuales más altos que los países exitosos de la región. Del otro lado, cobra impuestos entre 10 y 14 puntos porcentuales en términos del PBI, más que los países exitosos de la región. Entonces, esto marca que hay que bajar el gasto público 15 puntos porcentuales y la presión tributaria 10 puntos porcentuales. ¿Esto es gratis? Claramente que no es gratis. Vamos a mostrarlos. Miren qué claro, esta línea azul en este gráfico, ¿saben qué muestra? Muestra la diferencia entre el gasto público de Argentina contra el promedio de la región. Acá está el 0. ¿Qué quiere decir? En el tramo que ustedes ven, que
que esta línea está por debajo de acá, de cero, quería decir que teníamos gasto público más chico que el promedio de la región. Por el contrario, a partir de, esta segunda parte, donde está por arriba la línea azul, tenemos gasto público mayor que el promedio de la región. ¿Qué se puede ver? Que hasta el 2007-2008 Argentina estuvo por debajo de la región. Argentina crecía antes del 2007-2008 y a partir del 2007-2008 se empieza a desbandar. Ustedes pueden ver que hasta el 2017 el gasto público en Argentina aumentó 41% y en la región 11%. En la región aumentó 30 puntos porcentuales menos. Del otro lado, cuando vemos la presión tributaria, exactamente pasaba lo mismo. La línea azul hasta el 2007-2008 está por debajo de la región. Y a partir de ese entonces aumenta, se va por arriba. Quiere decir que nos empezamos a zarpar y empezamos a cobrar impuestos de más. ¿Qué se observa? Que obviamente la presión tributaria en Argentina aumentó más que en la región. Esto, tener más gasto público, tener más impuestos en la foto y en la película, a lo largo de la película, que aceleradamente y cada vez más hayamos aumentado el gasto público y la presión tributaria en relación a la región. ¿Tiene costos? Sí, claro que tiene costos y se los voy a mostrar. ¿Qué costos tiene? Primero vamos a ver el PBI per cápita en dólares constantes. Miren qué claro, tienen la línea roja es el gasto público en la región. La línea azul es la línea roja es el gasto público en Argentina. La línea azul es el gasto público en la región. Las barras rosas es el PBI per cápita de Argentina. Las barras azules es el PBI per cápita promedio de la región. ¿Qué podemos ver? Que la tendencia, a medida que Argentina se empieza a zarpar y empieza a tener más gasto público que la región, su PBI per cápita deja de crecer, se estanca y empieza a caer. Luego, cuando llega y analizamos y vemos lo mismo para la región hay un límite de gasto público que no lo pasa y es sensiblemente más bajo que el de Argentina. Al no pasarse, a no ponerle a la sociedad esa mochila de adoquines en la espalda, el PBI per cápita sigue creciendo. Obviamente, el exceso de gasto público se financia con impuestos que matan la inversión, la producción y el empleo, por ende los salarios. Se financia con impuesto inflacionario, se financia con deuda. Mauricio Macri demandó crédito por 150.000 millones de dólares netos en estos 3 años. Y el stock de deuda aumentó 75.000 millones de dólares neto. Eso, como contracara, tiene tasa de interés elevadísima. La tasa de interés elevadísima, que también es consecuencia del exceso del Estado, mata la producción, el empleo, a las pymes, a las micropymes, como las mata la presión tributaria. Y acá podemos ver el PBI per cápita desde 1998. Ustedes ven que Argentina hasta el 2016, el PBI per cápita ahora está peor, creció 16%, mientras que el promedio de la región 53%, la Alianza del Pacífico 64% y Chile 62%. Estábamos diciendo de la inflación. Este tamaño del Estado tiene consecuencias en materia de inflación. Comparemos el tamaño de inflación acumulada en la región con ese nivel de Estado que tiene la región y la inflación acumulada por Argentina con el tamaño de Estado que tiene Argentina. Vayamos a este gráfico. Ustedes que pueden ver, barras rosa
el gasto público en Argentina. Barras verdes, el gasto público en la región. Línea roja, la inflación acumulada por Argentina en los 20 años que van de 1997 a 2017. Y del otro lado pueden ver la inflación en línea verde acumulada por Argentina, perdón, por el promedio de la región, en el mismo periodo, en esos 20 años. ¿Qué vemos? Primero, vemos que el gasto público en esos 20 años creció 79% en Argentina. La contracara de esa expansión del tamaño del Estado en Argentina, no lo digo yo, lo dice el número de inflaciones, acumulamos 2.236% de inflación en 20 años. En ese mismo periodo, la región tuvo un aumento del gasto público de 13 puntos porcentuales y acumuló 10 veces la inflación de Argentina, 232. A ver si lo tienen en claro. Tenemos hace 20 años 10 veces la inflación que tiene la región. 10 veces el tamaño de inflación que tiene la región. A ver, si un país tiene 4 o 5% anual, Argentina tiene 40, 50. ¿A alguien le llama la atención? No. Claro está, ustedes se tienen que fijar del otro lado que Argentina tiene 1/3 más de gasto público que la región y tiene 1/4 más de presión tributaria que la región. Estamos ahogando con un Estado que no produce, porque el Estado no produce, al sector privado, que es el que produce, con sus trabajadores, con su puesto de trabajo, con sus empresas, con su inversión, con su empleo, con su acumulación de capital, porque sin acumulación de capital no puede haber crecimiento. Pero con este Estado el problema es que no acumulamos capital, porque nadie invierte, nadie genera puestos de trabajo. ¿Para qué? Para que se la lleven. Si aparece un cisne negro y sos exitoso un año, te cae la FIP al año siguiente y te aniquila. Entonces, a ver, para que lo vean, acá tenemos los números de Argentina de evolución de gasto público, teniendo en cuenta esta vez algo que en los gráficos, que en el primer gráfico no teníamos, los 3 niveles de gobierno. Gasto público en azul, nación, en verde provincias, en verde más clarito, sector público municipal. Del otro lado, lo mismo en materia de presión tributaria. El gasto público de Argentina hoy en día está en 43% del PBI, la presión tributaria hoy en día está 34% del PBI. Estos números tienen que tener en cuenta que son números estrambóticos. Cuando nosotros pensamos, ¿cuánto era el gasto público de Argentina en el 2002, 2003, 2004? El gasto público en el 2002, 2003, 2004 era 26, 25, 27 del PBI. Hoy en día tenemos 43. O sea, tenemos 16, 17 puntos más de gasto público que cuando Argentina empezó a tener un PBI que variaba vigorosamente al 9-8% anual. Del otro lado, en materia de presión tributaria, durante esos años, ¿cuántos teníamos? 25, 26, 27. Hoy tenemos 34,5. O sea, miren el disloque en materia de presión tributaria y gasto público. A ver, el próximo gobierno tiene que ser el gobierno de los grandes cambios. Y no la tiene fácil. El próximo gobierno va a asumir entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque al señor Mauricio Macri
contabilizado al tipo de cambio del momento que demandó crédito, el mundo, Argentina en su mercado doméstico, organismos públicos y Banco Central le prestaron en forma neta, demandó crédito por 150.000 millones de dólares. Claro, con la devaluación eso se licúa, es muy sencillo de ver. Si yo en julio del 2018 emití, para decir algo, 2.500 millones de letes en pesos, que eran 1.000 millones de dólares, ya no debo 1.000 millones de dólares, debo 600. ¿Por qué? Porque la licuó el tipo de cambio. Pero puntualmente, volviendo, lo que quiero decir, asume entre la espada y la pared, porque no tiene financiamiento, no tiene tarjeta de crédito. El mundo, nosotros, en el mercado doméstico, el Banco Central le prestó al gobierno de Macri dinero para que haga las reformas estructurales que Macri decidió no hacer, no quiso hacer. Y ahora el próximo gobierno va a tener que hacerlas sí o sí, si queremos crecer. Puede elegir no hacerlas, pero vamos a seguir sin crecer. Vamos a seguir sin generar empleo y en consecuencia va a seguir cayendo los salarios. Lo va a tener que hacer sin financiamiento. ¿Cómo bajar el gasto público? ¿Cómo bajar la presión tributaria? Vamos al grano. Acá tenemos una radiografía del gasto público nacional a la izquierda, del gasto público provincial. El gasto público nacional son 25.1 del PBI, el gasto provincial son 17.4. Nosotros planteamos que la reforma del Estado, la reducción del gasto público y la baja de la presión tributaria tiene que hacerse en dos tramos, en dos segmentos, que son, primero, ocuparse del gasto público. Primero hay que bajar el gasto público para poder bajar impuestos. O sea, desde el primer día del próximo gobierno, en sus primeros 2 años de mandato, tiene que ocuparse de bajar el gasto público flexible. Los subsidios económicos, que son 2.9 y 1.9, 2.9 en la esfera nacional y 1.9 en la esfera, los subsidios económicos, que son 2.9 en la esfera nacional y 1.2 en la esfera provincial, lo cual suma 3.3, tienen que ser eliminados de cuajo. ¿Cómo? Con una revisión total de las concesiones y los contratos de las empresas públicas. No tiene que ser a tarifazo. A ver, este es el grave error de Aranguren y de Macri. Para darle valor a una empresa y por ende bajar los subsidios, hay un conjunto enorme de variables a tocar, no solamente la tarifa. Bueno, acá tenemos 3.2 del PBI que se puede bajar rápidamente y enseguida haciendo lo que hay que hacer con un esquema. Después, transferencias a provincias y municipios a nivel nacional, 1.1. A nivel provincial, 1.9. O sea, tenemos otros 3 puntos del PBI en esta etapa. Como pueden ver, subsidios económicos más transferencias a provincias suman 6.6% del PBI, que esto, las transferencias a provincias y municipios, en más de un 80% son todas cajas políticas, que obviamente se puede eliminar de cuajo, pero la casta política la va a defender con uñas y dientes y dice que no se puede hacer. Y finalmente tenemos la inversión real directa, que en ambos, sumando nación y provincias, es 1.8% del PBI. O sea, esto es lo que, hay que eliminar de cuajo con un esquema de garantías e incentivos al sector privado. Porque hay que recordar que hay un trabajo del BID que dice que en Argentina se roban 7 puntos del PBI de gasto público, cuando en el promedio de la región ese robo son 4 y en los países exitosos son 2.
Entonces ustedes pueden ver cómo en los primeros 2 años el gasto público flexible se puede bajar 8 puntos porcentuales del PBI tranquilamente. Estos dos suman 9, o sea, estoy dejando un punto de changuín, porque hay algunas transferencias a provincias y municipios que son para las cajas jubilatorias provinciales, que eso no hay que tocarlo. Pero cuando se entiende esto, que haciendo bien las cosas con los subsidios económicos y revisando de forma completa todos los contratos de las empresas prestadoras de servicios, cuando la inversión real directa a la obra pública se la pasa con un esquema de garantías e incentivos a manos privadas y cuando se elimina la caja política, en los 2 primeros años el gasto público puede bajar 8 puntos del PBI. Y eso es devolverlo a los niveles del 2007. No es ninguna hecatombe. Esa reducción del gasto público de 8 puntos del PBI te permitirían en esos 2 primeros años de mandato, como contrapartida, bajar la presión tributaria, que ya vamos a mostrar cómo, 5 puntos. Entonces, te permite mejorar el resultado 3 puntos, acercarte a la solvencia intertemporal de la deuda, poder volver a los mercados, tener refinanciamiento y además, bajando el gasto, bajando la presión tributaria, yendo al equilibrio fiscal y al superávit primario y a la sustentabilidad de la deuda, te permite que venga inversión en serio, no la pantomima de Mauricio Macri y su lluvia de inversiones que todos a esta altura de partido, 3 años después, lamentablemente vimos que fue una gran patraña y mentira. Entonces, habiendo inversión disparada por esta baja del gasto público de 8 puntos y la reducción impositiva de 5 puntos, que ya voy a explicar cómo es, alienta y trae inversiones en serio, no como con Macri. La economía empieza a crecer. Entonces, pasamos a la segunda etapa, a la segunda mitad del próximo gobierno, que ahí viene la segunda etapa de reducción de gasto público y de más baja de impuestos, que es llevar todo, ya no a los niveles del 2007, sino a los niveles del 2002, 2003, 2004. En esta segunda etapa, donde la Argentina ya está creciendo, ya está generando empleo, primero y ante todo, el gasto social, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, no se toca. Se tiene que trabajar sobre ¿qué punto? Se tiene que trabajar sobre personal, asistencia social, personal en ambos niveles sobre todo. ¿Qué quiero decir? Si ustedes miran, se gastan 9.4% del PBI, personal, 2.9% del PBI a nivel nación y 9.7% a nivel provincial. O sea, tenemos casi 13 puntos del PBI de gasto en personal. ¿Cuánto creció esto en los últimos años? 3,5 puntos del PBI. Nosotros planteamos que debería haber una baja de este gasto de 1,5 puntos del PBI. O sea, la mitad, menos de la mitad de lo que subió. Esto en una Argentina que ya estaría creciendo y generando empleo, debería ser puesto en práctica con un plan de retiro voluntarios financiado por organismos multilaterales. Después, ¿qué sucede? Tenemos que trabajar con el resto de las cuentas y tenemos, por ejemplo, que actuar sobre el resto de los planes sociales, no la asignación universal por hijo, no las asignaciones familiares, sino los planes sociales que se dan sin ninguna contraprestación y eternamente, pero considerando que la Argentina ya estaría creciendo. Entonces,
Cuando nosotros empezamos a sumar y además vemos que tenemos que plantear también una reforma previsional donde ajustan también el gasto del sistema jubilatorio, que tiene un déficit de 3 puntos por ciento del PBI. Cuando sumamos el ajuste de personal en ambas jurisdicciones, más el de planes sociales, ya tenemos 3 puntos del PBI. Cuando trabajamos mancomunadamente en todo el resto de las cuentas, se llega y se suman otros 3 puntos del PBI más. Y se llega a la baja del gasto público entre 13 y 15% del PBI, volviendo a los niveles del 2003, 2004, 2005. Esta reducción del gasto público permite bajar impuestos. La baja de impuestos que desahoga al sector privado y le permite crecer. Acá tenemos 3 barras y con esto cerramos. La primera barra es la primera etapa. La primera etapa consiste en bajar ganancias, seguridad social, ingresos brutos a los niveles de 2007 y eliminar las retenciones a las exportaciones, la doble imposición de bienes personales y de ganancia mínima presunta. Acá tenemos la baja de ganancias, la baja de los impuestos al trabajo, tenemos la eliminación de las retenciones y el resto. Se suma 5.9. ¿Quieren no eliminar todo esto? Bueno, le dejamos esto sin tocar. Le estamos dejando como opción, sin tocar, 8 puntos de IVA, 1.7 de débito y crédito bancario y 1.8 de otros impuestos. ¿Qué quiero decir? Bajar la presión tributaria. 5, 6 puntos del PBI. No es difícil. Tengan en cuenta que en esta primera etapa el gasto público lo bajamos 8 puntos del PBI. Estamos planteando bajar la presión tributaria 5 puntos del PBI. ¿Ok? Una vez hecha esa baja de 8 del gasto público y 5 de la recaudación, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa tiene, como ya mostré antes, una baja del gasto público de entre 5 y 6 puntos marginales y nos permite ir a la segunda etapa, bajar la presión tributaria hasta llevarlo a los niveles del 2002, 2003, bajando ganancias, bajando más los importes al trabajo y bajando ingresos brutos y sellos. Como pueden ver, de acá para abajo es esfuerzo de nación, de acá para arriba es esfuerzo de provincia. Claramente, provincias presta salud, seguridad, educación y justicia. Por eso el esfuerzo de nación tiene que ser más grande que el de provincias. Si ustedes piensan que alguno de este combo de los impuestos no puede bajarse, acá le seguimos dejando otros impuestos, débitos y créditos y bancarios, e IVA, como opción para lo que no bajan ni acá ni acá, lo puedan bajar acá. Lo importante que hay que tener que en esta segunda etapa, donde esta segunda etapa arranca con un gasto público ya 8 puntos porcentuales más bajo y una presión tributaria 5 puntos más bajas, imagínense cómo después de 10 años de contracción económica estaría creciendo la economía argentina, cómo se estaría generando empleo. Entonces eso te permite hacer bajas de gasto público de 5, 6 puntos adicionales, baja de presión tributaria de 4 puntos adicionales. Aparte, la economía creciendo con el PBI subiendo, no como sucede en estos últimos años que está totalmente estancado el PBI, con el PBI sigue subiendo. Esto sí licuaría gasto público y presión tributaria de verdad, no como hacía el Excel de Galiani,
que nos prometía crecer todos los años al 3%. Claro, nos prometía crecer al 3%, pero sin bajar en serio ni gasto público ni presión tributaria. Por eso el Excel de Galliani falló. Se lo explicamos en persona con Javier Milei varias veces. En cambio, haciendo las cosas que hay que hacer, la historia será diferente. Esto está escrito y no tiene la restricción temporal que tengo yo acá para explicárselo en nuestro próximo libro que saldrá escrito Javier Milei y yo en el primer trimestre de este año. Ese libro va a tener 5 partes. Una parte de crecimiento, una parte de competitividad, una parte monetaria, una parte fiscal, y va a tener desglosado qué es y qué no es el Estado y descripta qué es cada una de las intervenciones del Estado que ustedes conocen, de qué se trata, cómo funciona y sobre todo qué implica y qué consecuencias trae. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.